manzanas nos explicarán esta tarde el por qué una asamblea constituyente para Chile, los panelistas invitados. En primer lugar, Álvaro Ramis, doctor en Ética y Democracia. Él contará con 30 minutos para hacer la explicación de su tema. Y en segundo lugar, vamos a tener, después de 30 minutos aproximadamente, a Sergio Grez, historiador y académico de la Universidad de Chile, integrante también del Foro por la Asamblea Constituyente. En una segunda parte, los expositores responderán las preguntas que ustedes planteen. Bien, Álvaro, entonces. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a exponer esta noche ya sobre este tema que creo que nos convoca, nos motiva. Y a mí me corresponde explicar la parte pera de este tema, ¿no? Y después Sergio nos explicará la parte manzana. Dice hacer la parte pera por la parte de los principios, y la parte manzana va a ser la parte operativa, la implementación, la parte práctica, ¿ya? Entonces, mi exposición, que es más pera, va a estar centrada en algunos principios fundamentales, algunas ideas de fundamento, ¿no?, que pueden ayudarnos a pensar por qué realmente el llegar a una asamblea constituyente para Chile no solo es necesario, sino que también se constituye hoy en un deber para la ciudadanía que reclama una nueva constitución. No puede haber otro tipo de vía para la meta de lograr una constitución democrática que apelar al poder democrático fundamental, que es el poder soberano constituyente del pueblo. Entonces, a mí me gustaría contar un poco la historia para que sea más entretenido y que nos permita reflexionar sobre este motivo, la razón fundamental. Yo quisiera contarles algunas cosas de mí. A mí desde muy chico siempre he sido muy coleccionista, hasta que me tocó mudarme de provincia a Santiago a otro lugar, y así, varias mudanzas de casa, y así que dejé de ser coleccionista. Pero con el tiempo dije, bueno, voy a coleccionar algo que realmente me dé sentido, me gusta tener. Y empecé a juntar constituciones, que es algo bastante freak, una colección poco usual. Y tengo ya unas 20, me han ido regalando, las he ido comprando en las cunetas, en varios lugares, las he ido encontrando en almacenes de viejos, en distintas partes. Y tengo una colección de unas 20. Algunas están vigentes, otras no, algunas son grandes, otras son chicas, hay de distinto tipo. ¿Qué pasa con esa colección? Que tiene una que es muy especial, que es una copia, una hojita, que se llama la Carta Magna, de la cual vienen todas las demás constituciones. Está escrito en inglés antiguo, en la Carta Magna inglesa de 1215, que se redactó justamente porque el pueblo tomó conciencia de que sus derechos estaban siendo vulnerados por un rey que se llamaba Juan Sin Tierra. Este rey, todos lo recordamos en las historias de Robin Hood. Si ustedes recuerdan la historia de Robin Hood, se acordarán que ahí hay un rey muy malo. En los dibujos animados es un tigre, un león, más bien, con su corona, y que vulnera los derechos de la gente que vive en el bosque, que se organiza con un líder que se llama Robin Hood, y en ese bosque de Sherwood, junto con algunos nobles amigos que los ayudan, combaten al rey y le logran arrancar este documento. Este documento existe realmente, está en un museo en Inglaterra, uno lo puede ver, tiene una serie de sellos que son una especie de timbres o firmas de la época, donde está el timbre del rey, de todos los que eran importantes en esa época, y que resguarda una serie de derechos fundamentales, entre otros el derecho de habeas corpus, que es la primera vez que surge en la legislación occidental, que es el derecho a que el Estado tenga un límite a la hora de resguardar derechos civiles y políticos de la población. Es muy importante. A partir de ahí, los reyes ya tienen el poder limitado. ¿Por qué? Porque este documento
los compromete a resguardar la vida de los súbditos, a resguardar sus propiedades, sus libertades, sus fueros. Estos documentos se replicaron después por toda Europa. En España se llenaron de cartas fuero, todos los reinos de Europa, todos los pueblos querían tener sus propios fueros para protegerse frente al poder despótico de los reyes. También la Carta Magna tiene un adjunto que de 2 años después se llama la Carta de Foresta, Carta de los Bosques, que le resguardó derechos a lo que llamamos el bajo pueblo, a los más pobres, entre otros derechos que llamamos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Derechos a acceso a bienes comunes, fundamentalmente el derecho al acceso a un bosque donde no solamente había madera, sino también caza, pesca, recolección de hongos, frutos silvestres, cacería, protección en el invierno, energía para poder calentarse, para poder tener fogón en la cocina. Esos derechos se resguardaron en esta carta. Desde aquí surgen todas las constituciones del mundo y por lo tanto vemos que la idea misma de constitución surge de una práctica de agonística, de lucha social por derechos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos, culturales. Otra carta magna, otra constitución que me gusta mucho, que tengo una pequeña copia, es la pequeña República de San Marino, que está en Italia. Es la única república del mundo que no tiene presidente. Es muy extraña. Tiene 2 cónsules, ¿ya? Que co-gobiernan esta pequeña república que está en un cerro en San Marino, y por lo tanto también nos da una pista de que las constituciones tienen que ver con los límites al poder. Es decir, toda constitución tiene que ver con cómo se distribuye el poder, y no todas las constituciones son iguales. Hay constituciones, por lo tanto, que pueden definir que haya 2 presidentes o 2 cónsules, como en San Marino. Esos 2 cónsules tienen un mandato muy acotado. Por lo tanto, podríamos pensar que una constitución podría diseñar otro tipo de poderes. En Suiza, por ejemplo, tampoco tienen la figura clásica del presidente. Gobierna una especie de consejo, un directorio. Y ese directorio están representados todos los cantones de Suiza, porque es un país confederal, con 2 idiomas, 3 idiomas, también tiene italiano. Y para poder aunar a ese país plurinacional, tuvieron que construir esa institucionalidad hace muchos años. Y por lo tanto, su constitución refleja también otro tipo de organización del Estado. Me gustan también otras constituciones que tengo en distintos formatos, más bonitos, más feos, ¿no? La de Estados Unidos, que nunca ha tenido otra, es una sola constitución de 1787 y que tiene adjunta la Declaración de Independencia, y ellos consideran que es un solo texto. El de la Declaración de Independencia, que es mucho más progresista, y la Constitución, que ya tiene un poquito menos de amplitud, pero que igual, después lo vamos a ver, es muy interesante por la forma como se concibe el poder constituyente. La francesa, que en su versión actual es de 1958, pero que viene de un célebre momento que después vamos a ver en la imagen, de 1789, cuando el pueblo se constituye en poder soberano en la sala del juego de pelota y dice: nosotros somos el poder constituyente. Y la de Brasil, que es importante, ¿por qué? Porque apenas terminada la dictadura, pero muy parecida a la chilena, ¿qué es lo que hace Brasil? Convoca a una asamblea constituyente para redactar esa constitución que está ahí, de 1988, y que permitió que Brasil pudiera tener una democracia en muchos aspectos, que reconoce a la sociedad civil, a la ciudadanía, al movimiento popular, con derechos que en Chile no tenemos. Y por lo tanto es importante para todos los actores sociales fuera del Estado que quieren ver reflejadas sus propias reivindicaciones. Otras constituciones interesantes que tengo, ¿no? Tengo la argentina, la compré en versión punetera, así en la calle, y es interesante. Es una constitución que ha tenido sucesivas reformas, pero que ha tenido incluso reformas por vía de asamblea constituyente en los años 90, por un deseo arbitrario de Menem. Ustedes recordarán que era el marido de la Cecilia Boloco, que quería reelegirse. Y la ciudadanía le dijo: no, si usted quiere reformar la constitución para reelegirse, nosotros le exigimos que
convoque asamblea constituyente, y la hicieron en Rosario, y tuvieron asamblea constituyente, y a pesar de que el único interés de Menem era ganar la cláusula de la reelección, la ciudadanía logró meter ahí algunas reformas importantes, cambios importantes a nivel constitucional. La Constitución colombiana, como no nombrarla, que es fundamental en el constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Colombia es un país con enorme violencia desde hace ya más de 50 años, desde la muerte de Gaitán, y que se ha traducido en narcoviolencia, paramilitarismo, guerrilla, etc., violencia social y política, y en un momento peak de esa violencia, el movimiento social convoca a una cuarta urna. Y de esa cuarta urna logran instalarla en una elección ordinaria. La ciudadanía puede participar y vota mayoritariamente la convocatoria de una asamblea constituyente, de la cual surge esa constitución, que en muchos aspectos es una de las más avanzadas del continente, sobre todo porque tiene una corte constitucional que la vigila que todo lo que ahí dice no sea letra muerta. Y por lo tanto, todos los abogados que quieren revisar la legislación comparada en nuestro continente siempre van a ese texto, porque encuentran ahí en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana los dictámenes más precisos y mejor argumentados y más fundados en el derecho constitucional, que dirime ciertos temas fundamentales, sobre todo en temas de derechos económicos, sociales, culturales. Otra constitución que me encanta y que tengo una versión muy chiquitita y muy linda es esta de la República Española, por la cual mucha gente murió, combatiendo en Teruel, o en Guadalajara, o en Madrid, en la Guerra Civil Española, porque lo que defendían finalmente era esto, era el derecho a tener una forma de autogobierno no despótica, dada por ellos mismos, ¿no? Otras constituciones referentes en el mundo. ¿Qué es lo que hace Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando han sido derrotadas, el nazismo y el fascismo han sido derrotados? Pues convocar al poder soberano, al poder constituyente, que es el pueblo, y dotarse de una asamblea constituyente que redactan estas dos magníficas constituciones que hasta hoy siguen siendo maestras de doctrina del estado de bienestar. Y ahí surge la idea de estado de bienestar moderno europeo, con un Estado activo que reconoce tres áreas de la economía: una área estatal, una área social, una área pública estatal, una mixta, que reconoce también libertades muy amplias, que es capaz de lograr grandes pactos, y que lamentablemente vemos que hoy empiezan a ser cercenados esos derechos por el argumento de la crisis económica. Entonces, hay dos grandes testimonios de cómo países referentes del mundo resuelven sus conflictos políticos después de la Segunda Guerra Mundial, convocando al poder constituyente originario, y en una asamblea constituyente generar una constitución que hasta hoy genera consenso y, según algunos, como Habermas, patriotismo constitucional. La idea de que uno no es patriota porque venía en una bandera, ni baila cueca, ni toma chicha, ni mote con huesillo, sino porque se reconoce en un texto fundamental que garantiza los mismos deberes y derechos para todos y todas. Otra constitución muy linda, esta, que es la Constitución de Sudáfrica. ¿Qué hace Sudáfrica al salir del régimen racista y discriminador del apartheid a inicios de los años 90? Convocar a una asamblea constituyente para construir un nuevo Estado. ¿Y cómo lo hace? Pues como reconociendo que es una nación plurinacional. Y por eso está redactada también no solo en inglés ni en afrikáans, sino también en todas esas lenguas: Zulu, Xhosa, Tswana, Songa, Swazi, Pedi. El reconocimiento de la plurinacionalidad de pueblos que son anteriores al Estado y que son incorporados y que permiten una nueva convivencia, un nuevo pacto en este proceso de derecho transicional que se consolida con esta nueva constitución. Y por supuesto las últimas, de lo que llamamos nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha resuelto crisis del neoliberalismo instalado a partir de los años 80 y 90, la constitución de Venezuela, la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana.
que además se arriesgan a pensar derechos que van más allá de la tercera generación, van a una cuarta generación de derechos de la madre tierra, derechos cósmicos, derechos de la naturaleza, formas de participación innovadoras, contrapoderes, formas de incentivo de reconocimiento de economías que van más allá de la lógica del Estado y del mercado, etc. Bueno, por este interés de todas estas constituciones, yo he ido haciendo esta colección que me gusta tenerla, la reviso, la miro, la toco, la siento y me da envidia. Eso es la verdad, por eso que las tengo, porque me da envidia. Quisiera que en nuestro país también tuviéramos una constitución que nos enorgulleciera. Y es muy raro, es muy extraño andar por el mundo y decirte, bueno, ¿y tu constitución de dónde viene? Bueno, viene de Pinochet. La hizo un dictador que la redactó con una comisión de amigos y designados a dedo, y esos amigos a dedo se sintieron incluso tan vulnerados en su labor de redacción, que no sé si ustedes recuerdan que pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el presidente de esa comisión Ortúzar, el expresidente Jorge Alessandri, renuncia porque a última hora el dictador y sus socios de la Junta de Gobierno escribieron con sus asesores, digamos, todo lo que ellos querían meter en la Constitución, y por lo tanto sintieron que ellos, incluso la comisión Ortúzar, fue una pantomima, incluso ellos fueron unos redactores que simplemente hicieron el trabajo sucio para que finalmente 4 gatos redactaron, literalmente 4 gatos, los 4 comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, más el director de Carabineros, redactaran la Constitución a su antojo. Entonces, ese es el panorama. ¿Cuál sería la Constitución de mis sueños? Cada uno podría tener la suya, ¿no? A mí me gustaría un poquito de la boliviana en términos de derechos de la naturaleza. Me gustaría también algo del preámbulo de la Constitución ecuatoriana, que es hermosísimo, precioso, que se reconoce como en toda la historia de este continente como un proceso larguísimo de luchas sociales que llevan a arribar a la construcción de este Estado nuevo. Me gustaría mucho que tuviera algo de la Constitución sudafricana respecto al rechazo al racismo y a toda forma de discriminación. Me gustaría que tuviera algo también, no sé, de la colombiana, que tuviera una corte constitucional tan legítima y tan clara como esa, y cómo no, tal vez incluso la de Estados Unidos, que tiene contrapoderes o equilibrios de poderes muy interesantes, donde hay check and balance, dicen ellos, ¿no? Una especie de entramado de poderes para que ninguno pueda tener más poder que el otro, y al final el poder se distribuye de una manera bastante interesante. Me imagino una constitución que responda a los procesos de nuestro tiempo, tecnológicos, sociales, culturales, a los debates nacionales relevantes. Pero la pregunta no es qué es lo que me imagino yo, sino cómo nos imaginamos cada uno, cuál sería la constitución de sus sueños, de sus deseos, de sus anhelos personales. Y ahí podemos entonces entrar en una discusión de por qué, cómo incorporar esos anhelos. Porque la Constitución no es solo, y eso es importante pensarlo, un entramado legal. No es un problema de abogados, no es un problema para jurisconsultos, ni constitucionalistas menos. Es un asunto social, es un asunto que demanda el debate público, porque en base a la Constitución lo que tenemos, más allá de una norma jurídica, lo que tenemos son valoraciones. Las valoraciones son valores, finalmente, preferencias sociales. ¿Preferimos un Estado centralizado o uno descentralizado? ¿Democrático o autoritario? ¿Un Estado que tenga mayor preferencia por el mercado o por una economía social solidaria? ¿Una preferencia por el Estado empresario? ¿Qué sé yo? Son preferencias, y esas preferencias son necesariamente políticas. ¿Ya? Y para poder hacer efectivas esas preferencias políticas, necesitamos que el espacio de deliberación sea justo, donde todas las voces puedan llegar a estar presentes y que finalmente la decisión responda al principio de mayoría. Un criterio que nos da este filósofo, que creo que es referencia para las discusiones sobre cómo una norma es legítima en una sociedad pluralista y democrática, y nos propone este principio que creo que tiene enorme validez. Dice, únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden conseguir
la aprobación de todos los participantes en un discurso práctico. Eso aplíquese a la casa, a la empresa, aplíquese a la reunión de amigos, pero aplíquese también a un país. Y encontraremos ahí un principio legitimador de un orden constitucional basado en el amplio acuerdo de todos los involucrados. ¿Y eso quiénes somos? Todos nosotros, todas nosotras. Otro principio fundamental que nos da un fundamento a la discusión sobre por qué es necesaria una asamblea constituyente. El gran teórico de la teoría de la Constitución en el siglo XX, el profesor Lowenstein, dice: la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad en lugar de un sometimiento ciego a la facticidad de la autoridad existente. Entonces, ahí entendemos por qué hay un problema para que se constituya la Asamblea Constituyente, porque la autoridad existente en su facticidad tiene temor ¿a qué? A que se limite su poder. Justamente lo que debe hacer una constitución es limitar ese poder absoluto, poner un freno y establecer una justificación a la autoridad que no sea simplemente el principio de fuerza. Hoy día tenemos una constitución que se basa simplemente que alguien en un momento determinado, dícese en 1980, tenía la fuerza militar, política, económica suficiente para imponer ese decreto con el cual se impuso la constitución actual. Nosotros deseamos, por lo tanto, una constitución que no nazca del principio de fuerza, sino de un principio, una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad que tenga otro origen, el origen democrático. ¿De dónde viene esa idea? Es muy larga, uno podría ir a Grecia, pero algunas ideas modernas que remiten a la idea del principio de soberanía popular. Savonarola, que es uno de los teóricos medievales de este punto, dice que la autoridad de distribuir los cargos y los hombres debe residir en el pueblo entero. Un primer grito sobre este principio, ¿ya? Para que veamos de cuán larga es la historia de esta discusión. Maquiavel incluso, tan tergiversado, nos dice que generalmente, en cuanto a la prudencia y a la estabilidad, afirma que un pueblo es más prudente, más estable y tiene mejor juicio que un príncipe. Y no sin razón se compara la voz del pueblo a la voz de Dios, pues vemos que la opinión pública consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos hasta el punto de que parece tener una virtud oculta que le previene de su mal y de su bien. Por lo tanto, una intuición de que la voz popular, la voz de la soberanía popular, es más sabia que cualquier otro autor o actor de leyes, tratados y reglamentos. Tomás Moro, por ejemplo, pensaba que escribió una utopía, un texto que se llama así, un lugar mágico y soñado, donde hay un ideal de sociedad, justamente para plantear la idea de que podemos pensar en un ideal de sociedad y podemos tender a ello. Y eso no es necesariamente malo, es una anticipación contrafáctica que nos permite tener un ejemplo al cual avanzar. Las constituciones, por lo tanto, tampoco son la realización inmediata de la sociedad perfecta. Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador han logrado una sociedad perfecta, sabemos que hay enormes conflictos en esas sociedades, pero tienen un ideal al que avanzar, una referencia con la cual juzgar sus propios avances o retrocesos como sociedad. Y por lo tanto hay también un criterio que tiene que ver con cómo avanzamos. Otra idea. Bartolomé y Las Casas, cuando llega a este continente, se da cuenta que los pueblos indígenas ya tienen normas, ya tienen un ordenamiento jurídico que muchas veces es consuetudinario, tradicional, oral o simplemente fáctico, y que ese tiene legitimidad. Por lo tanto, es anterior a lo que pueda decidir el rey de España. Entonces, ya podemos apelar a ese principio para decir que nosotros, por lo tanto, apelamos a esa idea de que tenemos el derecho anterior a todos los principios de fuerza que nos han querido imponer. Hay derechos, diría Spinoza, que son anteriores a todo derecho, y que por lo tanto nadie nos puede arrebatar ni quitar, porque nos pertenecen por nuestra propia identidad.
Alguien diría por naturaleza. Si usted no quiere el principio de naturaleza, bueno, por una idea de dignidad, una dignidad inherente. Ese principio es fundamental. Esta idea también aparece en algunos pensadores liberales, por ejemplo, Locke, que habla de la idea de apelar al cielo, cuando el pueblo no es reconocido en sus derechos. ¿Ya? Eso que llama el appeal to heaven. El pueblo tiene derecho a reservarse la última decisión, derecho que corresponde a todo género humano, cuando no hay sobre la tierra apelación posible. Es lo que estamos haciendo ahora con el movimiento de la Asamblea Constituyente. Apelamos al cielo. ¿Cuál es ese cielo? El derecho nuestro que nos otorga el derecho a autogobernarnos. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo que dice en el segundo tratado John Locke, ¿no? Es apelar a un derecho anterior a todo derecho, que no puede restringirse en la legislación fáctica, que nos aprieta. Por lo tanto, aquellos que dicen que hoy día la Constitución no permite la Asamblea Constituyente, por supuesto, ese entramado no lo permite, pero nosotros apelamos al cielo de los derechos para decir que sí nos corresponde porque tenemos dignidad humana. Y no reconocer ese principio es no reconocer que somos ciudadanos. Eso lo sintetizó finalmente, todas estas ideas, este señor que se llama Rousseau, este famoso tratado que se llama el contrato social, que se basa en la idea de que el pueblo llega a un pacto político por el cual entramos en sociedad y por el cual organizamos nuestra vida política. ¿Ya? Otra idea que era muy cara a Rousseau era que la representación es un mal menor. Elegimos representantes porque no podemos estar todo el día juntos en la asamblea, pero ellos son, en la idea de Rousseau, comisarios, ya están mandatados para una misión y por lo tanto su cargo debería ser, por ejemplo, revocable si no cumplen esa función, que no es un poder, un cheque en blanco, un mandato ilimitado, tal como hoy día lo ejercen los políticos, digamos, y que tanta violencia empieza a ejercer en la ciudadanía cuando ve que su decisión es traicionada por otros intereses, o que trabajan para Sokimich, o que trabajan para una empresa que le financia su campaña electoral. El que sintetiza esta idea y le pone nombre es Alain-Bessier, es un constitucionalista, digamos, un teórico de la Constitución y un miembro de la primera etapa de la Revolución Francesa, que habla de la siguiente distinción, en qué es el tercer estado. ¿Ya? El famoso texto donde se pregunta qué es el tercer estado, dice nada. ¿Y qué es lo que hacía hasta ahora? Nada. ¿Qué es lo que quiere ser? Algo, ¿no? Dice, el tercer estado es el único capaz de encarnar a la nación, es decir, el pueblo soberano, pero no solo el pueblo entendido en abstracción, sino concretamente en quienes detentan ese poder. Y entonces introduce esa distinción entre poder constituyente y poder constituido para poder hacer entender esa idea. El poder constituyente es omnipotente e ilimitado, pero solo podía actuar de manera excepcional para luego ceder la lógica ilimitada a los poderes constituidos e institucionales. Entonces, nosotros estamos siendo gobernados por este poder que llamamos poder constituido. El poder constituido son todos los poderes del Estado, ¿ya? Pero anterior al poder constituido hay un poder constituyente que reside en el pueblo. Ese poder constituido debe obedecer al poder constituyente. Y ese poder constituyente se puede constituir en la medida en que logra tener la capacidad de convocar a llamar un nuevo orden político, a un nuevo Estado que represente realmente sus intereses y su voluntad. ¿Cómo se hizo eso? Pues en la historia se ve que siempre es un proceso de lucha, y hay coyunturas constituyentes que podemos llamar procesos constituyentes de largo aliento. Toda la Revolución Francesa, por ejemplo, fue un proceso constituyente que tuvo un momento peak donde esta gente en esa sala, ahí está constituida y se constituye como poder soberano y dice, mira, nosotros nos juramentamos porque hemos sido elegidos para una consulta del rey, para que nos digan, digamos, los presupuestos, pero nosotros no queremos que nos consulten sobre estos presupuestos ni que nos vengan a contar que no hay plata, sino que nosotros queremos ser realmente depositarios de la soberanía popular porque consideramos que el poder reside fundamentalmente del pueblo. Y no nos vamos a retirar de esta sala y nos juramentamos mientras no tengamos una constitución para Francia. ¿Ya? Eso es
9 de julio de 1789. En Estados Unidos pasa algo parecido, porque la gente dice no a los impuestos sin representación, no taxation without representation, es decir, no vamos a pagar impuestos si no nos sentimos representados, y nos declaramos en huelga y nos disfrazamos de indios en Boston y les tiramos el té al agua, en protesta. ¿Por qué? Porque no nos representan. Nosotros somos quienes pagamos impuestos, pero no tenemos representación política. Y por lo tanto, sin representación política, nosotros no vamos a pagar impuestos. Esa idea se ha pervertido, por eso el chiste aquí del hoy día el Tea Party y los neoliberales dicen no taxation, que es votar la educación, votar la salud pública, la seguridad social, etc. Pero la idea fundamental no era esa, era yo no pago impuestos si no me represento políticamente. El pagar impuestos ya me da un derecho también, por lo tanto, a exigir representación política. Todos pagamos cuando compramos, cuando pagamos IVA, cuando nos cobran impuestos de distinta naturaleza. Por lo tanto, contribuimos al sostenimiento de este país. Y por eso también tendríamos otra fuente de reclamo de derechos en términos de nuestra crisis de representación. La crisis de representación tiene que ver con eso. Somos los que sostenemos al Estado y sin embargo el Estado no nos logra representar. Exigimos un nuevo Estado. Los Estados Unidos, incluso, para que no digan que esto es algo inventado por los bolivarianos, digamos, demoníacos de Venezuela y Ecuador y no sé dónde, ¿qué es lo que dice la Constitución de Estados Unidos desde su primer momento, desde el primer momento, ¿no? En la Declaración de Independencia? Dice, we the people, ¿ya? Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad, establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. ¿Pero quién lo hace? We the people, ¿ya? Entonces no es un soberano, no es una junta militar, no es una cocina de senadores ni de diputados, es nosotros el pueblo, ¿ya? Con representantes, por supuesto, pero esos representantes en base a un mandato específico otorgado para hacer esa declaración y no para otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Este es el inicio de nuestra Constitución. Muchos constitucionalistas consideran que la Constitución chilena no es una Constitución, realmente, sino que es un decreto ley. El decreto número 3464. Eso es, gobierna, hace funciones constitucionales un decreto que fue dispuesto por la Junta de Gobierno de la República de Chile en ejercicio de la potestad constituyente. Es decir, 4 individuos, en razón de su poder militar, se atribuyeron el poder constituyente que solo puede residir en el pueblo para dictar este decreto el 8 de agosto de 1980. Y después lo ratificaron con este plebiscito, que todos sabemos las condiciones que tuvo, ¿no? Y lo convirtieron, por lo tanto, como decreto ley en Constitución Política de la República de Chile. Entonces, esa es nuestra Constitución, un decreto ley de 4 individuos que se arrogaron el poder constituyente. Por lo tanto, una falsificación jurídica que después fue legitimada por su uso y por sus sucesivos procesos políticos de legitimación, que sin embargo no borran su origen espurio. ¿Y qué es lo que pensaba la gente del año 80? Esta es una arpillera del taller de la Vicaría, que todos a lo mejor recordarán que en esa época la gente tenía un enorme problema de expresión, porque estaban conculcados los derechos civiles y políticos, y fundamentalmente la libertad de expresión, y gente que tenía familiares detenidos, presos políticos. En 1980 hizo esa arpillera que se pregunta: ¿constitución política? ¿Es posible una constitución política que nazca en un contexto donde los derechos fundamentales están siendo conculcados? Entonces, una constitución requiere un contexto de amplia libertad. Para poder nacer requiere que se garanticen las libertades básicas de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas,
para que puedan legalmente expresarse y puedan llevar adelante y reconocer su voluntad y que se condense en un pacto por el cual podemos entrar en la convivencia política, entrar en esta sociedad política que nos logra aunar y generar un pacto de convivencia. Ese es el fundamento, creo yo, si me preguntan, de la necesidad última de una constitución elaborada vía Asamblea Constituyente para Chile. Obviamente que cada sector y cada organización y cada campo de interés en Chile deseará que también existan una serie de derechos garantizados allí. Y obviamente los trabajadores querrán que el derecho a huelga no solamente esté respetado, sino que esté obviamente consagrado en el texto constitucional, sin las limitaciones actuales. Me imagino que también muchas organizaciones querrán ver que el derecho de propiedad pueda ser armonizado con derechos de acceso a otros derechos fundamentales, por ejemplo en el caso del agua. Me imagino que muchas personas querrán que los pueblos originarios anteriores al Estado chileno puedan verse ahí reconocidos. Todos sus intereses son legítimos y yo muchos de ellos los apoyo. El tema es garantizar un marco procedimental, formal, en el cual todas esas voces tengan el derecho a expresarse y puedan llegar a concursar, por decirlo así, la voluntad general. Y en ese momento de amplia libertad, de no condicionamiento por parte del poder político establecido y constituido, se exprese, por lo menos, en su máxima radicalidad posible, la voluntad general democrática. Eso es una asamblea constituyente. En ese momento, podemos decir que la Constitución tiene legitimidad, porque cumple con ese principio del discurso del cual habla Habermas, en el cual todos los participantes tienen un marco de reconocimiento de igualdad de derechos a la hora de expresar su propio parecer. Nada más.